Bueno, partamos por lo primero. ¿Por qué es relevante el escenario internacional para la economía chilena? Bueno, es relevante por varias razones. Primero, como estoy seguro que ustedes saben, nuestra economía es una de las economías más abiertas en el mundo al comercio de bienes y servicios. Tiene además un grado de integración financiera, y por eso me refiero a un comercio de activos y pasivos financieros bastante relevante también en términos mundiales. Y los commodities o las materias primas, en particular el cobre, juegan un rol bien importante. En el análisis más formal que hemos hecho en el Banco Central a lo largo de muchos años, uno encuentra al analizar modelos y diferentes técnicas estadísticas que las variables externas tienen un rol bien significativo para entender el ciclo económico en Chile. Por lo tanto, eso ya empieza a marcar una primera razón por la cual entender bien lo que está sucediendo con el ciclo de afuera es importante para saber cómo va a reaccionar nuestra propia economía. Y en ese sentido, los pronósticos internacionales que realiza el Banco Central, y en particular la gerencia y el equipo que yo dirijo, son insumos relevantes para las proyecciones de la actividad de la inflación y por ende para las decisiones de política monetaria que el banco adopta. Y finalmente, un tema que es un poquito alejado del diseño de la política. Primero al 12 de junio, es decir, entre el primer momento evaluativo y el segundo momento evaluativo hay solo 2 semanas de clases. Agradeceré. Ya, y en mayo hay el 21 de mayo es feriado, entonces nosotros dimos el 22 interferiado. María José, ¿me gracias. entiendes? Entonces está en el primer y segundo momento evaluativo complicado para dar semana de receso, y pasa lo mismo con el tercer momento, porque el tercer momento evaluativo... A ver, esto es para que se vea que está en vivo, y que seguimos trabajando para nuestros estudiantes. Disculpa, Miguel, por favor. No se lo Alejandro, por favor. Ahí sí. Tú los puedes mutear, Alejandro. Sí, los voy a mutear a todos. Sí. Salvo a Miguel. O sea, si estoy muy aburrido, me pueden mutear también, pero bueno. Ahora sí, Miguel, muchas gracias, perdona. No. Bueno, lo que estaba mencionando era que otros de los elementos importantes, sobre todo en esta coyuntura en la que estamos pasando, de analizar el escenario internacional, es que compararse con pares o con economías que creemos que tienen características importantes, que son parecidos a nosotros, nos permiten comprender mejor el desempeño de nuestra economía. Y eso, sabiendo que la economía es una ciencia social, sujeta a grandes grados de incertidumbre, en la cual intervienen muchas variables, compararse o ver economías que creemos que pueden tener características parecidas a las nuestras puede ser un ejercicio bien importante para anticipar el desarrollo de nuestra economía. Ahora, ¿cuáles son los mensajes centrales del escenario externo de cómo lo estamos analizando en el Banco Central, en especial en el último IPOM? Bueno, es una evolución positiva, es una evolución favorable, un escenario que ha mejorado, pero que aún presenta riesgos bien relevantes, como vamos a analizar hacia el final de la presentación. Todas mis presentaciones al Consejo del Banco, las que elaboro junto con mi equipo, han partido con esta primera frase que está puesta en esta lámina, que dice: la evolución de la pandemia seguirá marcando la evolución futura de la economía mundial. Eso lamentablemente ha sido así por un tiempo largo, no sabemos cuánto tiempo va a seguir siendo, pero sin duda la pandemia es el elemento central del escenario externo. Ahora, aquí las noticias son mejores, las perspectivas han mejorado, son mejores que lo que pensábamos hace un año atrás, a esta altura del partido, son mejores que lo que pensábamos en septiembre, son mejores que lo que pensábamos en diciembre, y eso sin duda es una buena noticia. En general, el mundo se ve hoy día, vemos con mayor o menor grado en distintas economías, ya la luz al final del túnel, por así llamarlo, que tenemos bastantes elementos para estar más optimistas. Ahora, dicho eso, no todo el mundo va a tener el mismo desempeño, no va a ser esto homogéneo, de hecho va a tener grados de heterogeneidad importantes, definido por varias cosas, pero sin duda las más importantes van a ser la capacidad para enfrentar la pandemia, que hoy día está muy asociado a la capacidad
de generar, de administrar el proceso de vacunación, de qué tan rápido eso se puede realizar. Eso en términos sanitarios y en términos económicos de los espacios de política disponibles, en particular de cuánto espacio monetario y cuánto espacio fiscal dispongan las distintas economías. En la suma de los antecedentes, la economía chilena va a recibir un impulso externo mayor que el que habíamos previsto en el IPOM de diciembre. Nosotros siempre hacemos esta comparación con nuestro informe anterior, y eso viene de fundamentalmente tres elementos. Uno, un crecimiento mundial que va a ser más elevado que lo que habíamos pensado, liderado fundamentalmente por Estados Unidos. Condiciones financieras, tasas de interés externa y flujos de capitales que van a ser favorables, habían sido favorables ya por un tiempo largo y se van a mantener en esa condición. Y un elemento bien saliente que lo estamos leyendo todos los días en el diario, un precio del cobre que va a ser más elevado que lo que habíamos presentado, que lo que habíamos proyectado hace un tiempo. Ahora, aun cuando nuestro escenario central es favorable, hay bastantes riesgos relevantes, voy a mencionar tres al final de esta presentación, cuya materialización, si se llegaran a concretar, va a tener un impacto bien significativo sobre algunas economías. Chile no va a estar exento a ello, vamos a discutir, no estaría exento de ello, vamos a discutir un poquito más en detalle hacia el final, pero el mensaje aquí es que dentro de un panorama que es mejor, sin duda que lo que pensábamos hace un par de meses atrás, todavía hay algunos nubarrones que no se han despejado completamente y algunos de esos podrían desencadenar tormentas bien grandes. Entrando un poco ya en materia de lo que estamos observando en la economía mundial, jamás hubiera pensado en mi carrera como economista que iba a tener que dedicarle tanto tiempo y aprender tanto, ha sido muy interesante, a temas epidemiológicos, y es porque la importancia que esto está teniendo, no tengo que explicarlo acá, todos estamos viendo en mayor o menor grado el efecto de esta pandemia, y es por ende uno de los elementos, como mencionaba al comienzo, centrales del panorama internacional. Ahora, aquí las noticias son mixtas, en el sentido de que y mixtas a través del tiempo. Hay algunos momentos en los cuales hemos tenido noticias más positivas. Yo diría que ahora ya han pasado casi 2 semanas, pasado el IPOM, las noticias se han ido complejizando, se han ido haciendo más negativas en términos del número de casos, pero más allá de aumentar el pesimismo, lo que yo creo que estos aumentos de casos lo que muestran es que todavía queda un camino largo por recorrer en alguna economía, más breve en otros, pero que todavía la pandemia nos va a seguir acompañando. En la última semana, las malas noticias lamentablemente se han empezado a generalizar en términos de algunas economías, en particular la que destaca más acá es esta zona Asia, excluyendo China, que hoy día está reportando del orden de 300.000 casos por día, y eso es fundamentalmente resultado de casos muy elevados en la India, reportando del orden de 200.000 casos por día, y en menor magnitud en otras economías también. Japón ha empezado también a reportar más casos, a aumentar las restricciones, Tailandia en una situación relativamente similar, y por lo tanto las noticias ahí también, en una zona que había sido relativamente exitosa en control de la pandemia, esto se ha tendido a ir complicando bastante en los últimos días. Europa, que es la línea verde acá, tiene ya, no sé si calificarla hasta de tercera, cuarta ola, o la extensión de una segunda ola que se ha demorado en deshacerse. Pero lamentablemente las noticias no son buenas ahí. Contagio al alza en Francia, en Alemania, en la economía más relevante, con cierta heterogeneidad en algunas zonas, pero no demasiado bueno, y nuestros vecinos más cercanos, nosotros mismos también, América Latina también con casos crecientes, en Argentina hoy día del orden de 25.000 casos por día, en Brasil también después de algunos días que había sido realmente favorable, tampoco las noticias han sido demasiado positivas. Ahora, esto va a seguir, la evolución de los casos van a seguir siendo, va a seguir siendo central en el seguimiento del escenario internacional, y su seguimiento va a ser muy importante para estimar cómo vamos a ir evolucionando en el futuro. Ahora, después de un tono un poquito depresivo de esta primera lámina, tenemos mejores noticias. Tenemos, de hecho, noticias que son en alguna economía bastante buenas, asociadas al proceso de vacunación, que ha ido avanzando en el mundo y con un ritmo sí bien distinto entre distintos países. Afortunadamente,
Chile ha sido dentro de los países que han mostrado un avance más rápido. Ahora, esto ya empieza a manifestar o a ser una primera expresión de lo que les mencionaba al comienzo de la presentación en términos de la heterogeneidad que vamos a prever, del distinto comportamiento que esperamos que tengan las distintas zonas económicas del mundo. Y eso ya empieza a ser bastante claro acá, en particular, y lamentablemente nuestra zona, América Latina, es de las que esperamos que tenga un desempeño más lento en comparación al resto del mundo. Y eso está en parte por perspectivas de vacunación que no se ven muy favorables y de hecho relativamente lentas, y por lo tanto eso va a complicar el manejo de la pandemia. Los casos más positivos son sin duda el Reino Unido e Israel, y Estados Unidos, que también ha aportado, o ha acelerado de forma bien relevante sus procesos de vacunación en el último mes y medio, diría yo. Esto es una noticia con todo muy favorable, obviamente, que hace un año atrás, cuando estábamos empezando a entender lo que era el COVID y lo que tomaba el proceso de desarrollar vacunas, probablemente nos hubiera parecido ciencia ficción si yo les hubiera dicho que en un año más les iba a mostrar un gráfico como esto. Han pasado también cosas positivas, eso creo que es importante no perderlo de vista, y el desarrollo de vacunas que tenemos hoy día y la disponibilidad de vacunas que tiene el mundo es obviamente una buena noticia. Ahora, en términos de lo que les mencionaba al comienzo, de por qué nos interesa o por qué es importante entender la economía internacional, una de las razones por lo que eso sucede, que les mencioné, más allá del impacto en las proyecciones, que es obviamente importante, es aprender de otros países, aprender de otras experiencias, y en este caso de este shock que estamos viviendo, esta pandemia, que obviamente como economistas hemos tenido que aprender bastante aceleradamente, reconocer las limitaciones de nuestro conocimiento y aprender de otras experiencias. Y una de las experiencias que obviamente es relevante es el caso de Israel, en el cual la economía ya se está empezando a normalizar, después de un proceso de vacunación el más exitoso del mundo, que fue aparejado de una caída en los casos, que hoy día son prácticamente iguales a cero, y esto es uno de los ejemplos que uno podría esperar, que la situación de las economías, entre ellas Chile, que han acelerado más su vacunación, empiece a mejorar, y de hecho son el elemento también que está presente en nuestro escenario central de proyecciones para la economía chilena. El Reino Unido es otro caso similar también, en cual una campaña de vacunación bastante acelerada ha logrado ir una reducción importante de los casos, descongestionar el sistema de salud, y ya los estos indicadores de restricciones, que uno calcula la Universidad de Oxford y el otro son estos datos de movilidad que publica Google, han empezado ya a moverse hacia a ubicarse en niveles que indican menores niveles de restricciones. Puede que hayan visto también en los diarios cómo la gente ha vuelto a salir a las calles en Inglaterra, a los parques, a los pubs. Esperemos que eso sea también algo que veamos en un futuro en la economía chilena. Ahora, entrando ya un poquito más a lo que son las proyecciones de crecimiento, el terreno en el que los economistas nos sentimos un poquito más cómodos o estamos más acostumbrados. Aquí lo que está puesto en cada una de estas barras es la proyección de crecimiento que publicamos en cada IPOM para el mundo de los últimos 5 informes. Marzo del 2020, como junio, septiembre, diciembre del 2020, y la proyección que acabamos de publicar ahora hace 2 semanas atrás. Hay varias cosas interesantes en este gráfico. Uno es que obviamente este ha sido da a entender que ha sido un shock bastante particular, y obviamente que en el cual los economistas teníamos bastante poco que decir, y al principio, en el sentido que era algo que nadie había observado. Nosotros estábamos acostumbrados a lidiar con crisis cambiarias, movimientos de flujo capitales, pero obviamente las pandemias no eran algo que están en nuestro
en nuestro arsenal de conocimiento usual. Y eso obviamente representó una dificultad bien grande en cómo proyectar. Nosotros cuando publicamos el IPOM de marzo del año pasado, que salió a la luz pública por ahí por el 31 de marzo, 30 de marzo, la pandemia estaba recién empezando en el mundo. Nosotros pensábamos que el crecimiento iba a ser, nunca había habido una recesión mundial que había que irse como a la Segunda Guerra Mundial, o sea, como comunicarse ese efecto, pero cuando nos analizamos con mi equipo, decía, pero ¿cómo va a caer el mundo? Esa cosa no ha pasado nunca. Bueno, salimos con una proyección de poquito menos de 0,3 creo que era el número, como se ve ahí, no es que no hayamos puesto un gráfico. Terminó creciendo menos 3,3%, si recuerdo el guarismo. Medio a precios de tendencia, perdón, a precios de PPP. Obviamente nos sorprendió, si uno mira en la comparación diciembre-marzo, fue muy diciembre, lo que pasó ahora, o sea, el dato efectivo que tenemos ahora, con lo que pensaba en un momento fue mucho peor que lo que en algún momento pensamos. Ahora, también es cierto que en el medio de la crisis, probablemente aquí también es un recuerdo importante para cada uno de nosotros, en algún momento pensamos que las cosas iban a ser mucho peor de lo que terminaron siendo, y eso también es llegamos a publicar, no solamente nosotros, sino el Fondo Monetario, la OECD, pronósticos de crecimiento de caídas del orden del 4, incluso en alguna ocasión un poquito mayor que eso, y como digo, terminó siendo obviamente un desempeño económico muy malo. Esperemos que nunca en el transcurso de nuestras vidas tengamos que presenciar otra crisis de esta magnitud, pero termina siendo un poco menos malo de lo que nosotros habíamos pensado. Eso también es importante, creo, tenerlo claro. Y mirando hacia adelante, el año 2021, ahí es donde las cosas empiezan a verse bastante más, o se empiezan a notar bastante más estos elementos positivos que les estaba comentando. Y esto se ve, por ejemplo, en que en marzo del 2020 teníamos una proyección de crecimiento para este año, para el mundo, del orden de 4%, hoy día es 6,3%, es casi 50% más que lo que nosotros habíamos pensado. Obviamente, ayudado por parte de las vacunas, que en ese momento, como les digo, en marzo, junio del año pasado, era casi ciencia ficción, hoy día es una realidad, y eso es un elemento importante de esta mejora en el mundo. Ahora, esto se ha dado también, nosotros hemos ya vivido durante la pandemia un año, y las economías han aprendido a adaptarse durante la pandemia. Probablemente el sector universitario es uno de los mejores ejemplos de eso, en que también para ustedes posiblemente, si alguien les hubiera dicho en diciembre del año 2019 que iban a tener un año y medio de instrucción online, remota, nadie hubiera pensado que eso era posible, que eso iba a funcionar. Obviamente no han sido las condiciones ideales, pero las economías han logrado irse adaptando. Hemos visto la capacidad del delivery, todos los servicios que se dan por internet. Obviamente estamos lejos de una situación ideal, pero las economías se han ido adaptando. Hemos aprendido además a desarrollar actividades afuera, cuidándonos con distancia social, hemos aprendido a usar mascarilla, a ir a recuperar un poco de la movilidad, como mencionaba antes, con el cuidado adecuado, y podemos aprender a desarrollar ciertas actividades sin que eso se vaya reflejando en peores cifras de contagio. Y ese aprendizaje a la vida económica es lo que está graficado en estos dos paneles. Lo que estamos viendo acá es cómo se relacionaba el cambio a medida que se iban haciendo más grandes las restricciones, cuando cae el índice de movilidad de Google, que significa restricciones más severas, y los crecimientos del PIB trimestral, y cada uno de estos puntitos es un país. Y lo que es más importante de este gráfico es que, como pueden, los puntitos del segundo trimestre del año 2020, que están marcados en un color rojo, estaban por acá abajo, pero a medida que fue pasando el tiempo, obviamente era malo tener restricciones, pero todas las economías se movieron hacia arriba. Para el mismo nivel de restricción, pudieron tener un desempeño económico que era mejor. Y eso es una lección importante, nos hemos aprendido a ir adaptando, y también parte del mejor desempeño se explica por eso, algo que tampoco nosotros pensábamos que iba a ser así hace un año atrás. Aquí lo que hay es un estudio, los resultados de un estudio econométrico más formal que realizamos en el IPOM de diciembre, en el cual nosotros
en mi equipo publicamos un recuadro en el IPOM que se llamaba Vacunas, Rebrotes e Impacto Esperado en la Actividad, en el cual tratábamos de cuantificar estos resultados, o sistematizar estos resultados con técnicas estadísticas, y encontramos que básicamente que el impacto de la reducción en la actividad ha ido decayendo en el tiempo. Obviamente no es bueno tener para la actividad económica tener restricciones a la movilidad, pero lo malo que ha ido decayendo en el tiempo porque nos hemos ido aprendiendo a adaptar a esas circunstancias. Ahora, también como lo mencionaba, no quiero tener una lectura extremadamente negativa de las circunstancias económicas internacionales. El desarrollo de las vacunas, la adaptación de las economías al funcionamiento en pandemia también es otro elemento positivo. Y otro elemento positivo que aquí, bueno, viene un poco de cerca la recomendación, es que también los economistas hemos aprendido a tener una respuesta o a diseñar respuestas de política bastante significativas en las economías que tenían espacio. Y eso se ve en los impactos de la política fiscal y monetaria en las economías emergentes, en las economías desarrolladas, y Chile no ha sido la excepción, que han, por un lado, hecho reducciones en las tasas de política monetaria bien agresivas, bien rápidas. De hecho, no sé si esto lo sabe, esto es información pública, pero no sé si lo saben en términos de la velocidad rápida de reacción. De nuevo, a lo mejor es un poco de cerca la recomendación, pero el Banco Central de Chile, el 16 de marzo del año pasado, hizo la primera reunión extraordinaria de política monetaria, donde una reunión no anunciada en nuestro calendario el año previo, se decidió establecer la primera política de apoyo al crédito empresarial y una reducción de tasa de la TPM, dando muestras y nosotros no fuimos los únicos, la FED lo había hecho en las semanas previas. Esta reacción de política rápida también es un elemento importante. La política fiscal, por su parte, también ha hecho contribuciones importantes. Probablemente el caso más relevante es el de Estados Unidos, que ha acumulado hoy día paquetes de ayuda fiscal del orden del 25% del producto, entre lo que se aprobó el año 2019 y lo que se aprobó ahora. Europa también con políticas bien importantes, y algunas economías de la región también con elementos relevantes de aumento del gasto fiscal para hacer frente a esta pandemia. Todas estas cifras están sacadas de una compilación que hace el Fondo Monetario Internacional, están disponibles también públicamente. Ahora, las economías reaccionaron, la actividad se fue mejorando a lo largo del año, a medida que las actividades fueron yéndose más, se fueron beneficiando, las restricciones se fueron levantando. Y uno de los elementos que ha sido importante para la economía chilena es que el comercio internacional ha tenido también una recuperación bien relevante. Y de hecho, esto es un tema que ha pasado un poco de lado, o a lo mejor no ha sido tan destacado, pero para una economía como Chile ha sido muy importante. Y además ha sido un tema que ha tendido a favorecer a la economía emergente. Primero que nada, como se ve acá, el comercio internacional, las exportaciones cayeron más para los países desarrollados que para los países emergentes. Como pueden ver en la línea morada acá, cayó más fuerte en este tipo de economías, las que están aquí en el lado derecho, en el lado izquierdo, y la economía emergente tiene una caída un poquito menor. Y también un elemento también distintivo de esta crisis, entre todas las cosas que hemos aprendido, y que no han sido distintas a lo que habíamos visto en episodios anteriores, es que el comercio de servicios ha sido también mucho más, el comercio internacional de servicios ha sido mucho más perjudicado que el comercio de bienes. Y ahí el caso clásico, más típico y más fácil de explicar, creo, es el caso del turismo, que obviamente con las restricciones a la movilidad entre países se vieron bien disminuidos, y para la economía para la cual el turismo era una entrada importante, en el caso de España, en el caso de muchas economías en Centroamérica, ha sido un efecto bien grande. Pero con todo, el comercio mundial se ha recuperado. Hoy día, de hecho, estamos ya en los datos del 2021 en términos de valor de exportaciones, con incrementos positivos, que también creo que hubiera parecido casi ciencia ficción hace un año atrás. Y por lo tanto, es también una buena noticia. Ahora, donde las noticias no son tan buenas, y este es un elemento de riesgo que hemos destacado en el IPOM, es que la recuperación de los mercados laborales ha ido un poquito más rezagada, y además con diferencias importantes entre zonas.
Y aquí hay varias cosas para destacar. Aquí estamos de izquierda a derecha mostrando la evolución del nivel de producto, que son las líneas azules, en Estados Unidos, la eurozona y América Latina, y con líneas rojas el nivel de empleo en cada una de estas economías. Y hay varias cosas interesantes que notar. El caso de América Latina y el de Estados Unidos muestran que el empleo se ha recuperado más lento que lo que se ha recuperado el Producto Interno Bruto. Como pueden ver, las líneas rojas aquí al final del tiempo, que es el último dato que tenemos disponible, que es el cuarto trimestre del año 2020, está por debajo el nivel de empleo del nivel del PIB en América Latina y en Europa, perdón, en América Latina y en Estados Unidos, y además con una caída o con una recuperación que es más lenta en América Latina. Y aquí me quería detener un poco porque también es otro de los elementos distintivos de esta crisis que hemos vivido, es que el empleo informal, que habitualmente se realiza en actividades de contacto directo, ventas informales, requiere obviamente interacciones sociales. Por las características de la pandemia eso ha estado muy restringido y por lo tanto esa posibilidad que usualmente en los ciclos ha servido de amortiguador de las caídas del empleo no ha estado presente y ha hecho obviamente mucho más intenso el costo y más grande el costo en términos de bienestar de esta crisis que otras. Europa en cambio optó por un modelo distinto, por proteger más los empleos, y lo que ha aumentado, lo que ha caído el empleo es menos que lo que ha caído el producto. De hecho, ha sido una relación bastante menor, pero este rezago de la recuperación del mercado laboral plantea varias preguntas adelante, pues si hay interés podemos profundizarla un poco más hacia el final de la presentación, pero esto es un elemento como no tan positivo como les mencionaba anteriormente. Ahora, los mercados financieros que tienen muchas características importantes, una de las cuales es que las cuales miramos más los que estamos dedicados al estudio de la macroeconomía, es como un anticipador de lo que se piensa que va a venir, de los precios del mercado financiero deberían reflejar las expectativas futuras, tanto de los flujos como de las tasas de interés. Y cuando uno ve eso, lo que observa son valores bastante que se han incrementado. De hecho, están hoy día en niveles superiores a los que había al comienzo de la crisis. Y por lo tanto, también esto es una muestra de optimismo, de que las cosas van a ir mejorando. Y también, un punto un poquito más técnico, pero vamos a ahondarlo también después, del extraordinario impulso de política fiscal y sobre todo monetaria en Estados Unidos, que también ha ido elevando estas valoraciones. Ahora, en las semanas recientes, diría básicamente desde el 6 de enero, que fue cuando ya se consolidó la mayoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos, la elección suplementaria en el estado de Georgia, que terminó dando la mayoría al presidente Biden en el Senado, eso generó expectativas de un impulso fiscal significativo en Estados Unidos, que había sido la promesa de campaña del candidato Biden en esa época, actual presidente Biden. En la medida que eso ya se concretó, que el mercado se dio cuenta que venía un estímulo fiscal importante, las tasas de interés empezaron a reaccionar al alza en Estados Unidos, bien claro, y la línea morada en el panel de la izquierda, y eso siguió y se ha ido replicando en todas las economías. Lo que también en algunas de ellas refleja un impacto importante también, o de mejores perspectivas económicas, en el caso de Australia, Nueva Zelanda. En otras es un poco más cuestionable que eso sea el caso, podemos también profundizarlo hacia adelante, pero en general los mercados financieros están tanto en las bolsas, que es lo que está acá, como en los mercados financieros, como en las tasas de interés de la deuda del gobierno, está reflejando condiciones más favorables hacia adelante. Un poco más relevante para nosotros como economía emergente, me refiero, es que hay otro elemento clave de los mercados internacionales de capital, a los cuales Chile participa, como les mencionaba al comienzo, bien activamente, que son los flujos de capitales. En la parte más álgida de la crisis, vimos salidas, estos son datos semanales que compila una institución que se llama el IPFR, en algunas semanas y días cerca de abril, mayo, si es que la memoria no me falla, vimos las salidas de capitales más grandes de que hayan registro en esta serie. Todos estábamos asustados, nadie sabía que lo que deparaba el futuro, de un shock que ninguno de nosotros había visto, muy poca gente había estudiado. La reacción de pánico en los mercados financieros fue
causó salidas de capital muy grandes tanto en América Latina como tanto en China, y eso se fue paulatinamente revirtiendo durante el año. Y eso también es obviamente una buena noticia que refleja que las perspectivas en el mundo se han ido afianzando hacia un escenario de salida, de superación de esta crisis que estamos viendo. La última semana esto se ha cambiado un poco, especialmente en el caso de China, después de salidas, de entradas muy, muy importantes de flujo de capital. Esto ha ido a ir reduciéndose, pero no cambia el panorama general de una expansión importante de los flujos de capitales hacia estas economías, y eso también es una buena noticia. Ahora, junto con los elementos centrales que les mencionaba antes, también uno de los elementos particularmente importantes para nosotros, Chile me refiero, es el precio del cobre, que ha registrado un alza bien importante, hoy día casi en $4.10 la libra, y un petróleo que se ha ido recuperando, pero en general este es un momento generalizado en los commodities. Y eso para una economía emergente que los exporta como Chile, en particular el cobre, es también obviamente una buena noticia, y eso es algo también favorable del escenario externo. Ahora, una pregunta bien importante para el diseño de la política macro en Chile es ¿qué tan permanente es este mayor precio del cobre? Porque como pueden ver en la lámina anterior, el alza que se produjo, aquí el precio del cobre desde su punto más bajo durante el año 2020, prácticamente se ha más que multiplicado por 2. Probablemente también un desarrollo que nadie anticipó. Se ha sostenido en esos niveles y bueno, surge la pregunta, bueno, ¿qué tan permanente es esto? ¿Cuánto se va a mantener? En nuestro juicio, publicado en las proyecciones del Banco Central, del IPOM, es una parte va a ser permanente. Y esto lo vemos en esta tablita que está aquí en la izquierda de esta lámina, en la cual está puesta nuestra proyección de precio del cobre, tanto en el IPOM de diciembre del 2020 como la última de marzo del 2021. Y como pueden ver, nosotros hemos hecho una corrección bien notoria del precio del cobre, desde, por ejemplo, pensar que el precio promedio en diciembre iba a ser, para este año, 2021, iba a ser 320. Ahora pensamos que eso va a ser un número cercano, un número de 395. Y eso se va a ir manteniendo, va a ir decayendo en el tiempo. No esperamos que esto sea persistente, en el sentido que no esperamos que el 2022 el precio tenga un nivel tan alto como este, y el 2023 sea un poco menor que ese valor. Pero de todas maneras es una perspectiva mucho más favorable que la que pensábamos en diciembre. Ahora, dicho eso, también hay que tener en claro tener claro los riesgos de cuando uno hace proyecciones y las incertidumbres que están que están presentes. Y en el precio, en la proyección del precio de los commodities es un ejercicio probablemente de los más inciertos que hay. Cuando uno hace una proyección sobre el precio del cobre, sobre todo en un horizonte de largo plazo, es muy elevado. Es muy alta esa proyección. Y eso es lo que trata de ilustrar el gráfico que está acá a la derecha de esta lámina, en la cual la línea sólida roja es el precio efectivo que se ha observado del cobre desde promedios anuales, desde el año 2000 hasta hoy día, y cada uno de estos fideos, estos tallarines que salen del gráfico en algún momento, son las proyecciones a 5 años que tenía una institución probablemente de los observadores más expertos del cobre, el que se llama el Crew Group, que es una empresa basada en Londres, que tiene un equipo de 25 o tal vez más economistas expertos residentes en China, en Chile, en Londres, dedicados a analizar solamente este precio del cobre. Nosotros conversamos regularmente con ellos, tienen un conocimiento acabadísimo del precio del cobre, son probablemente los expertos más grandes que existen, conocen el detalle, tanto la demanda, la oferta. La verdad que son una fuente de información muy valiosa para nosotros. Y estas son las proyecciones que ellos hacían en cada momento del tiempo. Y como pueden ver, por ejemplo, acá, cuando el precio en el año 2008 tenía estos niveles, nadie pensaba que esos precios se iban a mantener. Y no solamente se terminaron manteniendo, sino lograron superar $400 el barril. Perdón, 400 centavos la libra. Asimismo, cuando estábamos en la parte descendente del ciclo, pensábamos, y estos son también tienen una similitud importante con nuestras proyecciones, que este precio se iba a mantener, empezó a bajar, y nos costó convencernos que el precio iba a ser más bajo.
Es, por lo tanto, un escenario bien complicado, pero una pregunta muy relevante para nosotros. Para nosotros me refiero como país, y obviamente para el Banco Central también lo es. Nosotros en el IPOM escribimos un recuadro en el IPOM de marzo, tratando de anticipar o de dar mayores explicaciones o un mayor fundamento a esta proyección que hicimos, que, como les comentaba, el mensaje central es que creemos que parte de esto se va a mantener, pero no todo esto, pero no todo va a ser así, sino va a ir, de hecho, el peso decayendo en los próximos años. Ahora, aquí en esta lámina lo que está puesto son los elementos más persistentes al precio, que van a ser más, que pensamos que explican un precio que es más alto que el que teníamos en diciembre. Por una parte está la producción de cobre, que esta es la proyección también que hace el Group sobre cuántas toneladas adicionales en millones, en miles en realidad, va a entrar en cada momento del tiempo. Y acá en la barra azul son los proyectos comprometidos, los proyectos que ya están hoy día construyéndose, que están en construcción hoy día, esto es para la producción de cobre mundial. Y eso es lo que muestra que los proyectos que hoy día se están moviendo tierra, por así decirlo, hoy día se está moviendo cemento y hay trabajadores construyéndolo, van a dar producción en el año 2021, el 2022 y el 2023, pero de ahí en adelante no hay ningún proyecto que hoy día se esté construyendo que vaya a dar más producción. Hay proyectos en estudio, que son los no comprometidos, que si se llegan a concretar van a significar aumentos de producción importantes, pero al día de hoy todavía no es eso. Entonces eso tiene dos lecturas. Uno, hasta el 2023, que era nuestro horizonte de proyección, la medida que la oferta vaya subiendo, cuando en un mercado la oferta sube, los precios bajan, es uno de los elementos importantes en los cuales nuestro proyección de precio explica que a medida que la oferta va a ir aumentando, el precio va a ir disminuyendo. Ahora, en la parte de la demanda hay una gran incertidumbre que es positiva en general, pero con valores que son inciertos, que están ligados a cuánto la sustitución a la electromovilidad, básicamente los autos eléctricos, que tienen cada auto eléctrico tiene una gran cantidad de cobre implícito, es decir, todos los autos, si eso crece mucho, la demanda de cobre va a crecer de forma importante, y ese es un elemento que es difícil de ponderar, que es difícil de anticipar, pero que pensamos que va a ser más, que va a darle algún sustento al precio. Ahora, junto con eso, se han acumulado durante el año 2020, bastantes noticias que han ido afianzando una transición o haciendo más, diría yo, más verosímil la transición hacia energías más limpias, y en general todo lo más constante, no solamente así. Tengo una formación de economista, no de experto en el mercado del cobre, ni menos de ingeniero eléctrico para estimar cada uno cómo estas cosas van a afectar la demanda del cobre, pero de todas maneras, dicho eso, con esa salvedad, se anunció esta noticia del Reino Unido, que anunció la carbono neutralidad para el 2050. China, en un anuncio bien sorpresivo, anunció también carbono neutralidad hasta el año 2060, se lo anunció en septiembre del año 2020. Y uno de los planes más importantes del apoyo fiscal de la Unión Europea, un presupuesto fiscal bien grande que se estableció para combatir la crisis, se estableció que el 30% de ese presupuesto tiene que ser gastada en energías destinadas a ayudar a la transición del cambio climático. Y eso también es básicamente una demanda de cobre importante. Y tras la victoria del presidente Biden en la elección de Estados Unidos, uno de los primeros elementos sus primeras decisiones fue volver al Acuerdo de París contra el cambio climático, y eso también debería significar más demanda por cobre. Por lo tanto, hay varios elementos positivos, no hay mucha oferta, pero podría potencialmente haberla, y siempre hay que tener presente este mono acá, este dibujo, que esto es muy, muy incierto de predecir, pero con todo nosotros pensamos que esto va a ser más alto que lo que habíamos anticipado en diciembre, pero no queremos que se va a mantener permanentemente en $4 como está hoy día el precio en los mercados spot. Estimado Miguel, hay dos preguntas que han salido, como lo vamos a ir dinamizando. Una de ellas dice, mira, ¿habrá alguna proyección especial económica para la Bolsa de Chile? Y lo segundo, esta recuperación más lenta del empleo, diferencia del PIB, ¿será una tendencia que se va a dar de acuerdo a su impresión, o es un efecto nomás tardío simplemente y que no guarda relaciones entre la recuperación del PIB y la recuperación del empleo? Ya, respecto a la primera pregunta, súper fácil, no hacemos proyección en la bolsa, así que no tengo
no hacemos ese tipo de proyecciones. Respecto a la recuperación del empleo, es un elemento bien que estamos mirando con mucho detalle, también bastante con grados de incertidumbre importantes. Déjame decir dónde están nuestras mayores incertidumbres. Bueno, es cuando las economías, cuando las empresas cuando ojalá la economía se empiece a normalizar lo antes posible, porque eso va a significar que se está haciendo porque la situación sanitaria está mejorando, que es lo que esperamos todos. ¿Cómo van a estar las empresas cuando se vuelva a normalizar la economía? ¿Van a haber logrado sobrevivir las empresas o no? Y ahí el IPOM también tiene una noticia de cauto optimismo, no está en mi presentación, pero a lo mejor tuvieron la ocasión de ver en la presentación del presidente y de los consejeros, la presentación del presidente a la Comisión de Hacienda del Senado y en el IPOM. Nosotros hemos encontrado que, utilizando un análisis de datos a nivel de empresa, que muchas de las empresas que habían que habían tenido que dejar de vender en la parte más compleja de la pandemia, han vuelto a registrar ventas. Y eso es una muy buena noticia para las perspectivas del empleo. Yo diría que, por una parte, en la medida que la economía se va normalizando, las empresas deberían ir recontratando a las personas y eso debería ir recuperando. Ahora, ¿dónde está la incertidumbre? Bueno, una incertidumbre es que si esto se prolonga o si por distintas razones las empresas quiebran o hay sectores que van a cambiar en forma permanente, que hasta el momento no es nuestro escenario base, eso podría aumentar, retrasar el empleo. Y lo otro es un elemento que es bien común en la discusión pública, que creo que tiene asidero, pero que es bien difícil de cuantificar, que es en qué medida esta crisis va a ser una oportunidad para que las empresas sustituyan trabajo, nos vayamos a métodos más de trabajo a distancia, que cambie la forma, por ejemplo, de vender en el comercio minorista con menos personas. Eso significa una reducción permanente del empleo. Una pregunta súper relevante, difícil de contestar, y vamos a irla ponderando a medida que vayamos conociendo los datos, pero obviamente es un elemento incierto de cómo eso se va a ir desarrollando. Así que esperamos que en nuestro Banco Central que el empleo se vaya recuperando. La reaparición de las empresas es una muy buena noticia en ese sentido, demuestra que las empresas volvieron a vender después de haber estado lamentablemente hibernando, por llamarla de alguna manera, o sin ventas. Si eso se mantiene, el empleo debería tomar más fuerza. Está también esta otra tendencia que está presente, que nos hemos dado cuenta que, de muchas cosas, y a lo mejor una de ellas es que a lo mejor los niveles de empleo pueden cambiar en algunos sectores. Hay que irlo ponderando a medida que vamos teniendo más información. Si hay más preguntas o continúo, cuéntame. Hay una tercera pregunta, estimado Miguel. Nos pregunta una de nuestras estudiantes ya más avanzada. Dice, ¿cómo proyecta la economía nacional si hubiese aplicado una contracción en la política monetaria, dado el contexto de pandemia que vivimos? ¿Cómo proyecta la economía nacional, cierto, si hubiese aplicado una contracción en la política monetaria, dado el contexto de pandemia? Bueno, obviamente el resultado hubiera sido peor. Nosotros, como mencionaba, nuestra respuesta política ha sido bien agresiva. Creo que es una buena palabra como la describe. No solamente por la reducción de la tasa de interés que vimos acá, llegamos nuevamente al mínimo técnico de la tasa, sino hemos implementado una serie de programas de apoyo al crédito, de apoyo a la liquidez, que han duplicado el tamaño de nuestro balance del banco. O sea que también el banco tenía activos de orden del 10% del PIB, hoy día eso es un poquito más del 20%. Es una respuesta política mucho más agresiva, o sea, bien agresiva. Ha tenido un impacto. Si no lo hubiéramos hecho, obviamente los resultados hubieran sido peores que los que habríamos visto. Correcto. Y una última pregunta, Miguel, en esta fase final. Nos pregunta uno de nuestros académicos, dice, si Chile, como cualquier país, está sujeto a estas variables externas, obviamente, ¿significaría que se está teniendo una actitud más reactiva frente a esta situación? Pregunta, ¿estas velocidades de cambio externo están siendo cada vez más altas, motivando a nuestro país a una respuesta más ágil?
como, lamentablemente, me cuesta como entender hacia dónde va la pregunta. Yo creo que el ciclo externo para una economía como Chile tiende a ser, y como está sujeta a shocks, si esto ha sido más o menos que antes, la verdad no tengo la impresión que eso haya sido así. Creo que obviamente cuando uno piensa lo que pasó el año 2020, afortunadamente no es un parámetro de nada, porque ha sido un shock demasiado particular que esperamos que ojalá que nunca lo tengamos que ver. En los tiempos de ver de nuevo en el futuro de nuestras vidas. Hacia adelante, al menos desde que yo he estado involucrado en esto y el periodo de fluctuaciones económicas desde el tiempo de la flotación cambiaria y el esquema de meta de inflación completa, no tengo una evaluación de que la volatilidad de los shocks externos haya ido incrementando. Hemos pasado crisis grandes, la del 2009, la del 2000, la del 99. Esto creo que no se compara con eso por todas las características que hemos comentado. Bueno, voy a seguir adelante con la presentación, no me queda demasiado, volver a tomar más preguntas hacia adelante. Estamos en los elementos más permanentes, el precio del cobre. Hay otros que van a ser un poquito más transitorios y están básicamente asociados a una estrechez de la oferta en el corto plazo. Hubo yacimientos importantes, no tanto en Chile, pero sí en Perú, en Panamá, en algunos países africanos que tuvieron problemas para producir durante el 2020. Menos producción significa obviamente menos oferta y eso significa precios mayores. Y lo otro que ha sido un elemento muy bienvenido para una economía como Chile es una recuperación muy importante en la producción industrial, asociada a una recuperación o más bien de nuevo, de las tantas cosas sorprendentes que eran difíciles de anticipar durante la pandemia, es que el consumo de las personas, no solamente en Chile, sino en todo el mundo, se concentró mucho más en bienes, televisores, autos, en algunos casos, computadores, y porque era la cosa que uno podía consumir, no podíamos ir al cine, no podíamos ir a restaurantes, no podíamos consumir viajes, y ese cambio de la demanda hacia bienes de consumo, en particular bienes de consumo durable, demandan más cobre relativamente que, por ejemplo, pegarse unas vacaciones, ¿no? Y eso también es un elemento que fue importante en el año 2020, que no esperamos que eso se mantenga. Eventualmente, cuando la economía se normalice, la gente va a volver a viajar, va a volver a salir, no se va a comprar televisores ni computadores, muchos ya renovamos nuestros equipos computacionales en la casa para trabajar mejor, no lo vamos a hacer eso todos los años, esperemos. Y por lo tanto eso también debería ser una fuerza que va a ir desapareciendo hacia el futuro. Por lo tanto también es uno de los elementos que también explican que el precio del cobre, nuestra proyección, vaya a ir decayendo en los próximos años respecto a los niveles actuales. Ahora, con todo el impulso externo que estamos proveyendo, que estamos anticipando para la economía chilena, ha aumentado respecto a lo que habíamos estimado a fines del año pasado en forma bien significativa. Tanto por el crecimiento, en particular aquí lo que estamos graficando, el crecimiento promedio del año 2020 hasta el 2022, que hoy día es del orden es bastante más en Estados Unidos de 2%, en China cerca de 5,5%, América Latina lamentablemente con un crecimiento bastante más acotado, de hecho en torno a 0 para ese periodo, de las zonas que esperamos se demore más en superar esta crisis. Las buenas noticias están por el lado también de las materias primas, que como mencionaba, la proyección de precio del cobre es bastante mayor que la que nosotros habíamos anticipado. De nuevo, dentro de todas las cosas inesperadas que tuvo esta crisis, si yo les hubiera contado el año pasado a esta altura que mira, China va a crecer 2,5%, un resultado súper bueno, pues en ese momento pensaba en una contracción. Pero durante el año 2020 y el cobre va a terminar en 410, probablemente no me hubieran creído demasiado una proyección de ese tipo. Y eso, bueno, ha sido afortunadamente una buena noticia, ahora la entendemos después, por qué está pasando lo que hemos discutido ahora, y eso también es un elemento positivo que se traduce en términos de intercambio, que son mayores,
expresa la proyección mayor del precio del petróleo, es mucho más relevante en el peso que tiene el cobre en nuestras exportaciones que el peso que tiene el petróleo en nuestras importaciones, y por lo tanto este aumento, lo que se incrementa en las barras se ve más o menos equivalente, pero como digo, es mucho más importante el cobre en nuestras exportaciones que el petróleo en nuestras importaciones, y por lo tanto en términos netos los términos de intercambio son bastante más elevados que lo que pensábamos en el IPOM de diciembre. Ahora, este mejor escenario externo es uno de los factores que está detrás de las mejores perspectivas para la economía chilena este año respecto a lo que proyectábamos en el IPOM de diciembre. En esta lámina, en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, lo que tenemos son las proyecciones de crecimiento del IPOM anterior y de diciembre de 2020 y actuales en el marzo de 2021 para el año 2021-2022, y por primera vez en marzo de 2021 tenemos una proyección para el año 2023. La proyección mejoró, es más elevada para el 2021 para la economía chilena. Anticipábamos un crecimiento de entre 5,5 y 6,5% en diciembre, ahora pensamos que ese número va a ser entre 6 y 7. Para el 2022 es básicamente la misma, no, básicamente es la misma proyección, en un rango entre 3 y 4, y ya hacia el 2023 la economía va a converger en tasas más parecidas a su crecimiento potencial entre el 2021. Ahora, ¿qué está detrás de esto? Bueno, hay de estas mejores perspectivas para la economía chilena. Esta, como era una presentación dedicada al escenario externo, esta es la única lámina de la presentación en la cual voy a referirme un poco más en detalle al caso de Chile. Y las proyecciones mejores para el 2021 se basan en varios elementos. Uno es lo que ya hemos discutido aquí con mayor extensión, que es el escenario externo más favorable. Y en términos del escenario local propiamente tal, tuvimos también en Chile una economía que se recuperó con más fuerza hacia fines del año 2020, y los primeros meses del 2021 han sido bien favorables. La evaluación del proceso de vacunación que hacemos es positiva. Como les mencioné al comienzo de la presentación, en el contexto internacional estamos dentro de los países que están vacunando con mayor velocidad a su población, y eso obviamente va a permitir, todo lo más constante, como decimos los economistas, una apertura de la economía a medida que los meses vayan pasando, y eso va a significar un mejor crecimiento económico y un apoyo fuerte que se va a mantener de las políticas fiscal y monetaria. Eso es parte de nuestro escenario base también durante este año. Ahora, y aquí para terminar, no obstante, persisten riesgos importantes en el escenario externo que van a tener un escenario que van a tener un impacto relevante para economías emergentes si se llegan a materializar, incluidamente Chile. Los primeros riesgos están asociados, el primer bloque de riesgos, el primer grupo, están asociados obviamente a la evolución de la pandemia. Como les mostré en la primera lámina de la presentación, o la tercera en realidad, las noticias de la pandemia han ido lamentablemente evolucionando hacia la parte negativa en el mundo. Esperamos que eso no sea muy persistente, pero uno nunca puede descartar, no podemos descartar que ese escenario se complejice más, que haya mutaciones resistentes, que el proceso de vacunación se demore, que se descubren efectos secundarios que hagan que la gente se asuste y no se quiera vacunar. Todas esas cosas pueden pasar, no son nuestro escenario central. Si llegaran a pasar, obviamente el mundo va a ser peor que nosotros pensamos. Ahora, también hay un riesgo asociado a lo que aquí está descrito como la correcta calibración de los estímulos monetarios y fiscales, en términos de su tamaño, magnitud y permanencia, de modo de afirmar una recuperación sin generar desequilibrios macrofinancieros. Como les mencioné al comienzo, en la parte inicial de la presentación, la respuesta de política fiscal y monetaria en Chile y en el mundo fue bastante agresiva, muy rápida, pero también uno puede imaginarse escenario en que a lo mejor, y esta va a ser una discusión muy activa en Estados Unidos, de que a lo mejor estamos haciendo demasiado, y hacer demasiado también, que se nos pase la mano en algunas economías del mundo con la magnitud de estímulo, eso puede generar otro tipo de problema. Puede generar desequilibrio en los mercados financieros, y también es un riesgo que hay que ir ponderando. Y finalmente, el riesgo de heterogeneidad, que está siendo bien distinto, como les mencionaba, esto es parte de nuestro escenario base, pero podría exacerbarse. ¿En qué sentido? En el sentido de que puede ser que una economía, Estados Unidos, el caso que viene más a la mano, retire, o se recupere tan rápido que se empiecen a disminuir los estímulos en esa economía. Un cambio importante en la política monetaria, en la perspectiva de política monetaria en Estados Unidos va a traer complicaciones financieras para la economía emergente,
Chile debería ser de las no tan afectadas, pero probablemente nos va a pegar también. Y por lo tanto, ese también es un riesgo relevante de considerar que podría cambiar el panorama central que hemos descrito, que les he conversado acá. Bueno, eso es lo que tenía preparado para hoy. Ahora, con mucho gusto, si hay más preguntas o comentarios, las podemos tomar. Muchas gracias, estimado Miguel. Tengo un par de preguntas para que vayamos concretando esta presentación que ha sido tan interesante para todos nosotros. Hay una pregunta que nos menciona nuestro invitado. Dice, mira, ¿cómo podría afectar el teletrabajo, el empleo y sobre todo la calidad del mismo con los nuevos eventos que han ocurrido en el último tiempo? Y si el impuesto potencial a los súper ricos y las grandes empresas podría ser también un elemento que altere un poco o modifique un poco las proyecciones del banco. Alejandro. Estimado Andrés. ¿Juntamos preguntas o...? Sí, la estamos haciendo a medida que van llegando, Andrés, vía chat. Ahora, si tú quieres preguntar a alguien, feliz, por favor, y aprovechemos que estamos ya finalizando. Yo quería, bueno, primero agradecer mucho la presentación de Miguel. Muy interesante, muy precisa además, y te deja ahí con los principales elementos para hacer esta evaluación respecto a cómo podemos ver el impacto de lo internacional en la economía chilena. Este tema de los gráficos que muestran la brecha entre empleo y trabajo es bien impactante, la diferencia entre las distintas zonas del mundo y la zona europea. Y lo del cobre, por cierto, por la significancia que tiene en la economía chilena. ¿Cuánto será, Miguel? Un 10% el cobre en el PIB chileno aproximadamente, o algo así. Estamos hablando de algo que sí mueve la aguja, ¿no? Y los últimos días yo he escuchado que proyecciones más bien optimistas, que pueden incluso llegar hasta 6, 7, ¿no? Dólares, quiero decir. No sé, ahí Miguel da los argumentos de la proyección del banco. Yo te quería preguntar, Miguel, y dado que el comercio es tan importante para Chile, dado además que tú lo reflejas muy bien ahí, cómo ha sido un factor que ha permitido tener un poquito de colchón en esta crisis para la economía chilena. Y no solo por la pandemia, sino que incluso en un contexto más global, por lo que ya veníamos viviendo antes, la guerra comercial, Estados Unidos-China. ¿Qué apreciación tienes tú de cómo va a lucir el tema comercio en el futuro, en este dilema que hoy día en algunos casos y algunos países enfrentamos en economías que más bien se empezaron a mirar para adentro, que empezaron a aplicar medidas de protección en algunos casos, para sectores muy estratégicos asociados justamente al combate a la pandemia? Hay algunos, yo esto no lo creo, pero hay algunos que hablan ya de la desglobalización, aunque en lo del virus no hay nada más globalizado que eso, pero respecto a estos temas comerciales más tradicionales y clásicos, pudiera haber algún retroceso. ¿Cómo ves ese panorama para adelante? Me parece importante para la economía chilena eso también. Gracias, Miguel. No sé, Alejandro, ¿hay alguna pregunta más o las No. Estas son las preguntas que tenemos hasta aquí, Miguel, así que, por favor. Bueno, respecto al efecto del teletrabajo, un elemento súper importante y novedoso. De todas las cosas que hemos aprendido era que podíamos trabajar bastante más de lo que todos pensábamos. Nosotros, bueno, para el sector educativo, obviamente creo que es distinto al nuestro, pueden tener algunas dificultades particulares, pero creo que también abre oportunidades. En nuestra experiencia personal en el banco era algo que, no sé, hace 1 año, 2 años atrás, esto era impensado que nosotros hiciéramos nuestro trabajo desde la casa. Y hemos sobrevivido, ha sido un cambio hemos sobrevivido, no solamente sobrevivido, sino que creo que lo hemos hecho bastante bien, hemos descubierto beneficios. Va a ser un cambio que va a ser creo que positivo. En ese sentido, tengo una visión optimista de los cambios tecnológicos. Creo que nos va a terminar beneficiando a todos. Probablemente hay algunos sectores que van a ser un poco más perjudicados, pero debería tender a aumentar la productividad. Ahora, también es un escenario difícil de proyectar y que va un poquito más allá de mis capacidades como macroeconomista, pero en general creo que es un elemento positivo. Ahorrar costos de transporte, viajes, compartir más tiempo con la familia, sin duda son elementos positivos.
del impuesto a los súper ricos, la respuesta corta, nosotros no hacemos comentarios sobre la política fiscal, así que esa pregunta la voy a dejar ahí. Y en términos de las preguntas que planteaba Andrés recién respecto al comercio, son preguntas bien importantes, ¿eh? Y yo creo que eran uno de los elementos, pues, o antes que nos pegara el COVID, nos pegara a todo el mundo, la pregunta de la economía internacional eran las tensiones comerciales, la guerra entre China y Estados Unidos, que en la administración del presidente Trump y Xi Jinping habían ido escalando progresivamente las tensiones. ¿Para qué decir el conflicto, o no el conflicto, pero el cambio entre el Brexit y los problemas que se podía tener? Las tensiones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, que también son un elemento que están por derecho de propiedad, por cobro de impuestos a distintas actividades, por el uso de medios tecnológicos digitales. Y esos elementos han quedado un poco en el congelador, porque obviamente la pandemia se tomó la agenda completa de la economía internacional. Pero me impresiona, tengo una impresión un poco más personal, que esos elementos siguen latentes. De hecho, hoy día las tensiones geopolíticas siguen presentes. Vimos hoy día de nuevo una escalada entre el conflicto entre Estados Unidos y Rusia. La visión que yo me he ido formando sobre el desempeño o lo más probable del presidente Biden respecto a China está lejos de ser una visión de que esto va a volver todo a foca cero, llamémosle, antes de la administración de Trump, y van a desaparecer todas las tensiones de un momento para otro. Pero eso es un conflicto que tiene algunos elementos más permanentes, probablemente va a ser un poquito menos, llamémoslo, explosivo, en que las discusiones no van a ser por Twitter, pero de todas maneras va a ser un elemento a seguir. Ahora yo pienso, como tú antes, yo creo que no nos vamos a desglobalizar, que esto va a seguir siendo una tendencia normal, o sea, que vamos a seguir comerciando, me refiero como al mundo en total, pero obviamente hay riesgos que creo que no se pueden descartar, que las tensiones podrían seguir incrementándose, es una fuente de conflictos potenciales, y es dentro de los riesgos que nosotros en el IPOM, desde diciembre del 2019 hasta antes, ocupaba una parte importante de nuestras preocupaciones, y eso creo que no han desaparecido, pero creo que afortunadamente son elementos de riesgo, no elementos centrales. Gracias, Miguel. Gracias. Hay un par de preguntas para responder en pos del tiempo. ¿Cómo estiman la proyección para las pymes para este año y primer semestre del 2022, Miguel? Ha sido una pregunta bien recurrente. Mira, nosotros como macroeconomistas hacemos nuestro expertise más por los números agregados, pero en el banco hemos ido cada vez haciendo un esfuerzo más grande por incorporar fuentes de información nuevas e ir incrementando esas para tener un panorama más completo de la economía. Ahora, creo que las empresas en general han mostrado, o sea, la evidencia que tenemos han logrado sobrevivir, muchas de ellas han vuelto a vender a medida que han tenido acceso a crédito. Ahora, lamentablemente, respecto a las pymes en particular, no tengo más información que darles, pero creo que dentro de un panorama de recuperación general también deberían ser favorecidas por perspectivas de la economía mejores hacia adelante, muy ligadas al proceso de vacunación que, como digo, está avanzando a buen ritmo en un contexto internacional, y eso debería permitir una mayor apertura de la economía hacia adelante. Muchas gracias, Miguel. Y la última pregunta, para no extenderte más y abusar más de tu tiempo, pero está muy interesante las preguntas que ha hecho nuestro participante. Hay una que claramente habla de que los nuevos tiempos ha forzado a todos los rubros y todos los sectores económicos a acercarse más a la tecnología. Muchos han automatizado, muchos han diversificado procesos. ¿Cómo estamos evaluando esta tendencia a futuro y considerando que mucha de la parte de la población ocupa estos puestos productivos y no necesariamente se cuenta con competencias para realizar estas funciones remotas? Alejandro, un bonus track, perdona, un bonus track, aprovechándome del pánico. Si es posible, si te parece relevante, Miguel, dado además el carácter de la relación económica y comercial que tenemos con América Latina, un doble zoom, un doble clic, perdón, esto ya uno está acostumbrado, el zoom ya,
lo tiene en el subconsciente. Un doble clic de América Latina en particular, en términos de proyección, en este contexto de escenario más global, ¿no? Como digo, dado que tenemos una relación donde hay más manufactura, donde la inversión chilena está más presente, etc. Y yo sé que esa es una respuesta difícil, porque además depende mucho de los procesos políticos y con modelos económicos tan divergentes en la región, en fin. Pero sí, un par de cosas de América Latina pudiera ser interesante, así unos tips. A ver, parte primero por la pregunta anterior. El mundo va a cambiar, ha cambiado mucho. Hemos vivido cosas que ninguno de nosotros había previsto que íbamos a pasar hace un año y medio atrás. Va a haber cambios, la adaptación a la tecnología, el teletrabajo, que era la respuesta antes, pero la pregunta anterior, va a ser una realidad, se van a acelerar esos procesos de cambio de forma mucho más importante. Hay sectores que van a salir más perjudicados que otros, algunos van a salir bastante más favorecidos, por ejemplo, tecnología de información, un súper buen ejemplo. Es bien difícil, y aquí creo que también hay que reconocer con una modestia y una humildad que a veces como economistas no hace falta, no tenemos todas las respuestas, ¿no? Y eso creo que es un escenario incierto. Ahora, creo que en general los cambios tecnológicos han sido buenos, la humanidad a medida que hemos ido teniendo más conocimiento, las técnicas, nuestros estándares de vida se han ido elevando, y yo en algunas cosas soy optimista de que el futuro va a tener elementos bien positivos. Respecto a la pregunta de Andrés de América Latina, lamentablemente las noticias no son buenas, por varias razones. Yo me voy a limitar aquí a las razones más económicas, pero nosotros, solamente quería mencionar las proyecciones que tenemos. América Latina es la zona del mundo en la cual tenemos las proyecciones de crecimiento más bajas, donde va prácticamente ni siquiera hasta fines del 2022 va a recuperar los niveles que tenía en 2019. Esa es nuestra... y eso por varias razones. Algunas están en la presentación, varias de esas están en la presentación. Proceso de vacunación muy lento, poco acceso a vacunas por distintas razones. Argentina, que son nuestros vecinos más cercanos, y con una situación complicada del manejo de la pandemia. Hoy día, ayer el presidente Fernández anunció una situación bastante grande, un grado de conflictividad social importante, y además, eso por un lado, el manejo de la pandemia es complejo. En Colombia se está complicando también, en Brasil, para qué decir, más los ríos políticos, los cuales me entretienen, me interesan mucho, pero no es la instancia para que yo para que los comente acá, pero obviamente eso también es un tema. Pero también quería volver al elemento de las políticas, que ha sido también distinto entre países emergentes y desarrollados. Y aquí también creo que es bueno también hacer esta reflexión sobre cómo nos vemos nosotros como país en este contexto. Pasó un poco colado porque, bueno, no da tiempo, pero las economías emergentes hoy día han empezado a incrementar sus tasas de interés. Las tasas de interés subieron en Brasil, hay expectativas que lo van a hacer pronto en México, en Turquía, para qué decir, tienen sus problemas particulares. Pero también ese poco espacio de política es algo que también, y los niveles de tasa, hoy día en México la tasa de interés, si recuerdo bien, es del 4%, la noche es 0,25%, la Brasil también es cerca del 4%. Hay un espacio de política menor por muchas razones. América Latina lamentablemente no ha hecho, tiene una situación de mayor estrechez de espacio de política, y eso, como lo mencioné al comienzo de la presentación, es uno de los elementos que va a determinar esta heterogeneidad entre los países, y América Latina no sale bien parada en los rankings. Y también en la parte fiscal, también el caso más claro en México, que de hecho prácticamente no tuvo programas de ayuda fiscal. México creo que fue de los pocos países del mundo, probablemente el único, que se movió a un superávit fiscal mayor la presidencia del presidente Manuel López Obrador que el año 2019, una respuesta que es, digámoslo, difícil de entender en un contexto como el que estamos viviendo. Obviamente tiene sus razones, pero la evaluación que hacemos de América Latina, reflejar nuestras proyecciones, no es positiva. Va a ser probablemente las zonas más rezagadas del mundo en superar esta crisis. Bien.
Muchas gracias. Quedan muchas preguntas, Miguel, pero por un poco en el contexto del tiempo, quiero agradecerte tu vasta explicación, una presentación que realmente hemos quedado muy agradados todos y ese es el sentido de todo. Y a nombre de la universidad, a nombre de la facultad, de la carrera en especial de Ingeniería Comercial, quiero agradecerte a ti, a Paloma Navarro, que siempre está muy atenta a nuestras necesidades y a fortalecer este vínculo que hemos hecho siempre con el Banco Central y agradecerle su incondicional apoyo a cada una de nuestras actividades, agradecerle a nuestros invitados tan importantes que hemos tenido, estudiantes, académicos, invitados, directores de otras instituciones educacionales y nuestro también director del Colegio SEC Austral Chile, nuestra vicerrectora, nuestro decano, a nombre de todos nosotros, de esta comunidad USEC, de este cuerpo académico, te damos las gracias. Quiero que te brindemos un aplauso virtual y, por supuesto, muy agradecidos por todo. Lamentamos no haber tenido más tiempo para haber compartido más preguntas, pero estamos muy agradecidos y quedamos invitados para la próxima actividad muy pronto que vamos a tener nuevamente en un tema tan relevante, tan interesante. Miguel, nuestro cariño, nuestro agradecimiento y reconocimiento por tu exposición tan clara, tan precisa y que nos ha dejado muy interesados en seguir observando el comportamiento económico. Gracias a ti, Miguel, y a Paloma Navarro, como siempre, por su amabilidad. Muchas gracias por tu palabra, Alejandro, muchas gracias por la invitación y la organización. Esperamos que la próxima sea presencial. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias. Y a nuestro invitado, gracias. Profesor Octavio Puccio, muchas gracias por su presencia. Y a nuestro estudiante, muchas gracias por haber contestado la encuesta. Se lo reitero que está ahí, le pusimos en el chat, porque eso nos hace mejorar. Y como dice nuestro logo cada día, somos mejores gracias a esas opiniones. Muchas gracias, buenas noches a todos y nos veremos en una muy pronta ocasión.